este domingo 11 del tiempo ordinario. Continuamos con la meditación del Evangelio según San Marcos. Ahora meditaremos el capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos presentar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Es en este espacio que Marcos le da a las parábolas de Jesús, este gran discurso en el que Jesús va acercándose a sus discípulos. No es en el Evangelio de Marcos común ver discursos de Jesús, es más lo que sobresalen los gestos y las obras, los exorcismos, las curaciones que Jesús hace. Y entonces es interesante ver cómo en la predicación de Jesús Marcos nos explica el Evangelio. Hace días se nos hablaba en la liturgia de la Santa Misa entre semana del ser luz, del ser sal. En el Evangelio de este domingo es interesante ver cómo nos complementa esta idea. Cómo en el Evangelio del domingo pasado se nos hablaba de hacer la voluntad del Padre para poder ser llamados hermanos de Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de una semilla que es sembrada y que crece sin que el hombre haga nada, porque el que da el crecimiento es Dios. Esto aplicará para sacerdotes, para líderes de grupos y comunidades religiosas o de parroquia. También aplicará para el padre de familia, que es importante entenderlo. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es plantar la semilla, y será Dios el que dé crecimiento a esta semilla. Pero también es necesario entenderlo, que si nosotros no plantamos la semilla, es probable que tierra buena se quede infértil, no porque sea infértil en sí misma, sino porque esa capacidad que tiene para recibir esa semilla de la palabra de Dios se queda vacía, pero será Dios el que dará el crecimiento. Entonces, cuánto es importante entender que la pastoral, tanto dentro de la familia como en la parroquia, en la diócesis, se trata de dejar a Dios hacer su obra. Se trata de saber dormir mientras Dios hace su obra, pero también se trata de ser buenos colaboradores con Dios, no perder la oportunidad de sembrar las semillas en aquellos corazones que Dios pone en nuestro camino. Y Jesús hace una segunda parábola. La primera parábola es exclusiva de Marcos. No aparece en ningún otro evangelio. La
La parábola de la semilla de mostaza aparece en los demás evangelios, colocada en un lugar distinto, pero cómo es interesante. En este año en el que ha sido tan difícil hacer la pastoral juvenil, con los muchachos de Pascua Juvenil, de repente hay un cierto desánimo porque estaban acostumbrados a hacer muchos, estaban acostumbrados a hacer retiros y encuentros presenciales y bueno, esta dificultad que se nos ha presentado durante la pandemia ha reducido el número. Y cómo será interesante entonces ver que no se trata de números, que se trata de que esa semilla sea sembrada por Dios, que esa pequeña semilla de ese pequeño grupito de jóvenes puede hacer una gran diferencia. Si sigue en las manos de Dios, ese grupito de jóvenes podrá crecer y convertirse en un gran arbusto que dé sombra a muchos. La iglesia es eso. Cuidado con confundir el éxito de pastoral, el fruto pastoral de una parroquia o de una comunidad con grandes números, con grandes multitudes, porque no se trata de eso. Se trata de que la iglesia sea verdaderamente dócil en las manos de Dios y vaya creciendo conforme Dios lo va permitiendo. Una semilla no crece de la noche a la mañana. ¿Cuántas de nuestras heridas existenciales no sanan porque nos desesperamos, porque no sabemos con paciencia aguardar la misericordia de nuestro Dios, que nos va dando providencialmente aquello que necesitamos? Hoy entonces queda abierto el reino. No se mide con los parámetros con los que medimos otro reino. El reino de Dios se mide en la acción de Dios, en aquellos que dejan que Dios actúe. No es tu obra, no son tus hijos, no es tu parroquia, no es tu grupo, no es tu comunidad. Todo le pertenece a Dios. Y entonces tú no dejes de sembrar. Dios dará el crecimiento, pero también es importante dormir confiando en que Dios da el crecimiento, confiando en que cuando tú haces tu parte, tomado de su mano, Él hace la suya, y que tu parte no es nada si Dios no hace la suya. Que el Señor nos permita huir de la soberbia que nos hace creer que en el mucho hacer estarán los frutos, y no en la confianza en nuestro Dios. Que el Señor nos permita entender que una hora de rodillas frente a Él dará más fruto pastoral que 20 horas de trabajo exhaustivo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.